Hablemos Clara y les contamos quién se sienta hoy en la mesa junto a Jaime. Recibimos a Alejandro Ferreiro, es periodista y escritor. No tiene redes sociales y le interesa la cultura en toda su dimensión. Es el autor del libro Irrepetibles. En esta pequeña tarjeta de presentación de Jimena, destacó especialmente que no tengas redes sociales. ¿Qué tan relevante, Alejandro, es ese dato? Lo deberían decir otros. Pero es una decisión personal, Sí, sentís que perdés tiempo. Solo tengo Instagram de la banda, somos dos, de la banda musical, y lo tengo desde hace 1 año y medio. No tengo, pierdo tiempo. O mejor dicho, creo que no podría hacer todo lo que hago. No estoy diciendo que esté mal. Es como toda tecnología que se impone conquistándote. Después con el tiempo uno se acomoda. Sí. Bueno, yo, digamos, estuve siempre acomodado en relación a ella. No la necesité. Creo que sí, puede hacerme falta para algunas cosas, pero... Yo tenía un amigo que decía, para hacer hay que estar, ¿no? Entonces, de alguna manera te da cierta visibilidad, te puede... Sí, pero bueno... Puede servir para promocionar el libro. Sin duda, sin duda. En momentos así es posible que sí, que esté en falta, pero quizás también no esté buscando mucha visibilidad. Sos medio bicho. No, bicho no. Sencillamente es que me parece que hay un exceso de visibilidad. Warhol tenía razón, ¿no? Quizás también yo arranqué a hacer cosas públicas muy joven. Y... No sé, nos pasó a todos. No siento como un interés especial por estar mostrando mi vida, más bien que no. Y la sensación que tengo es que no haría tanta cosa. No haría tanta cosa. Viste que el teléfono tiene un programita que te dice las horas que utilizaste, ¿no? Asustado por yo tengo muy pocas horas utilizadas y, por ejemplo, me indica creatividad y estudio. Casi no estoy diciendo, ay, qué creativo, qué estudioso. Sencillamente es que lleva mucho tiempo. Son ¿viste? opciones que uno tiene, ¿no? Está bien. Hay muchas cosas para hacer en el día y el universo es un poco más, aunque la pantalla ya es tan grande, es bastante más grande, ¿viste? Sí. Y para encerrarme en algo, prefiero encerrarme en un libro o en actividades donde el horizonte esté un poco más lejano que medio metro. Obviamente que las redes sociales en general ahora, depende de cómo las use, por supuesto, muestran demasiado de la gente, demasiado. La gente tiende a mostrarse quizás en exceso. No es mi caso, pero así tampoco lo estoy criticando. Pero el razonamiento viene por este lado. Como periodista, como entrevistador, y en Irrepetibles está clarísimo, indagás en la vida de las personas. O sea, no te gusta mostrarte a vos, pero sí curiosear en la vida de los demás. Bueno, yo creo que me muestro lo suficiente. Bueno, por ejemplo, acá me muestro muchísimo. En las novelas me muestro, en las cosas que hago, en el barrio me conocen. Estoy en la vida. Y curiosear me gusta, pero no creo que las redes satisfagan mi curiosidad más importante. De hecho, a veces, ahora no lo hago, pero chequeo la interfase de las redes. Tengo un Instagram anónimo de fotografía, pero solo lo uso para emitir opinión. Y tengo algunas redes donde tengo personajes, pero son más bien redes de música, donde subo proyectos, pero tampoco se sabe que soy yo. Bien. Y eso lo hago como una forma de canalizar las cosas que hago. Pero entrar a las redes a ver, por ejemplo, lo que hacen mis amigos me suele dar bastante... incomodidad. A veces prefiero no enterarme, sí. Pero bueno, quería meterme en el mundo No estoy contra las redes. No quiero yo tampoco era una cosa... Me parecen geniales. Viste que uno arranca una charla agarrándose de algo y quizás debería... cada tanto mido, ¿viste? Debería actualizar. Yo lo muestro en mi vida personal, me ha servido para mostrar los dibujos, las caricaturas, y gracias a eso he hecho exposiciones, la gente se enteró que dibujo, y hasta un libro he publicado. O sea que a mí me han servido mucho. Pero vos vas hasta donde querés ir vos, tampoco... Sí, también creo que ha sido, para el periodismo ha sido un camino de atajo bastante dificultoso, porque ya ni siquiera... Muchas veces se va a consultar a los protagonistas, sencillamente se levantan lo que dice por las redes. Entonces ahí ya hay una distorsión bastante complicada. La opinión en Twitter es noticia. Sí.
No, pero me quería meter en el mundo. Igual me entero de todo. O sea, no las tengo, pero me entero. No son tan necesarias a lo mejor. En fin. Alejandro, no, quería meterme justamente en el tema de que curioseas en la vida de la gente, para meterme en el mundo de la entrevista. De hecho, el acápite del libro, allí el arranque, es una cita de García Márquez vinculada al género de la entrevista. Justamente estos días, por el Día Internacional del Libro, me pidieron que aconsejara un libro y volví al eterno Kundera y hablar de la insoportable levedad del ser, que es un escritor que aborrece las entrevistas, las odia, no da entrevistas. Un gran escritor que alguien lo mencionó acá el otro día, Salinger, no daba entrevistas y fue un gran escritor. Entonces, ¿hasta dónde el periodista y con la herramienta de la entrevista y el entrevistado logran un pacto para generar algo que puede llegar a terminar en un libro como Irrepetibles? Mira, yo doy entrevistas, no sé si soy un gran escritor, pero doy entrevistas. Y claro, es bien distinto desde el lugar que lo haces. En este momento yo te estoy dando una entrevista. Sí. Me interesa mucho porque generalmente es como cuando hablas con un lector que opina de tu libro y te dice, me encantó el libro que habla de tal cosa, y vos decís, wow, se equivocó, ese libro no es mío, ¿no? Pero después te enterás que también habías escrito sobre eso, sobre lo que el otro encontró ahí. Exacto. Desde ese punto de vista es muy rico ambos lugares del mostrador. Yo los disfruto los dos porque básicamente lo que se produce es conversación en una entrevista. Me encanta ese género por la conversación y ahí es donde volvemos a las redes, ¿no? Si vos querés conversar, no es ahí. Creo que se ha sustituido bastante. Ya no te digo el cara a cara, pero el conversar, ¿viste? Hay gente que publica, la mayoría de la gente publica cosas que supuestamente son mensajes cifrados para su pareja o para el círculo interno y yo no entiendo por qué no los llama. Pero no me estoy burlando. Creo que está sucediendo hace mucho tiempo algo que es muy interesante porque nos conquistó y lo damos por hecho. Pero cuando te alejas un poquito, te sorprendes. En el caso de la pregunta tuya, creo que tiene que haber una distancia entre qué tanto me acerco a un entrevistado o qué tanto se acercan a mí y dónde pongo el límite para dar un margen que no sea un monólogo y sea una conversación. Es un matiz muy delicado y es divino porque es la vida. Sí. Mario Lebrero, Albert Calrevaro, Marosa Di Giorgio, Alfredo Testoni, Lágrima Ríos, Gustavo Pena, El Príncipe, son esos nombres que son irrepetibles. Es el privilegio que nos da el periodismo de encontrarnos con gente así. Sin duda. Hay que reconocerlo. Sí, también hay que reconocer que uno busca aparte de encontrar. Sí. Porque estos nombres que das, incluso algunos de ellos hoy en día, para la mayoría de la gente que nos está mirando, a lo mejor no significan mucho. Que es un buen motivo para... Pero cuando fue hecha la entrevista significaba mucho menos. Lebrero no era el Lebrero que conoce el mundo entero ahora, después de su muerte. El Príncipe también. En general, toda esta gente, quizás Abel Carlevaro por la edad y Testoni por la edad, Carlevaro por su gran influencia en Europa, eran conocidos, pero no para el público uruguayo, eran conocidos en el mundo. Sí, pero la más popular era Lágrima Ríos. La más popular es Lágrima Ríos y incluso en el momento que empezaba a ascender su popularidad con unos nuevos proyectos, lamentablemente falleció. Pero entonces la idea es dialogar con estas personas que siguen presentes por su obra, pero que en aquel entonces ya estaban diciendo cosas que eran válidas en el momento, pero sobre todo para el futuro. Entonces es un libro de archivo, volver a conversar con ellos y ver qué significa aquello en el contexto del momento que estamos viviendo y cómo yo también y todos nosotros hemos evolucionado si volvemos a hablar de esos temas que lo hablaron en aquellos momentos, pero que están sorprendentemente vigentes, incluso adelantados. ¿Qué te pasó al volver a escuchar entrevistas hechas en el programa Planetario, que fue del 98 al 2006? 2006, exacto. ¿Qué te pasó? Muy emocionante, ¿viste? Porque yo empecé este proyecto en el 98 más o menos, decidiendo que iba a grabar a todas aquellas personas que a mí me parecían que tenían un mundo ya construido, propio, único, y me interesaba grabar la voz y sobre todo hacer unas entrevistas que cubrieran los intereses que yo quería dejar plasmados para el futuro. Básicamente procesos creativos, cómo es dedicarte a vivir apegado a tu imaginación y todo lo que eso implica, las dificultades, los dolores y también las satisfacciones. Entonces esas entrevistas fueron planificadas para
ser revisadas cuando ellos ya estuvieran muertos. O sea, hace 20 años que estoy con esto en la mano. Evidentemente, la selección es actual. Tengo muchas entrevistas y muchos, por suerte, están vivos. O sea, sí, es un material que es el libro que me llevó más tiempo porque tuve que esperar. Entonces, en esa espera, fui acercándome, cuando ya empecé a darme cuenta que se cerraba un ciclo, fui acercándome a las entrevistas y es bastante impactante, ¿viste? La voz. Piensen ustedes que a lo mejor algún familiar, algún ser querido, un amigo, se murió. Ahora es fácil tener el registro de las voces. Sí. Pero hasta hace un tiempo vos no tenías la voz. Y la voz es única. Y te trae a la persona mucho más que la filmación. Sí, o la foto. Dicen muchos psicólogos que la voz de un ser querido es lo último es lo primero que se olvida. Es lo primero que bueno, se olvida. Aunque todavía digamos, no, yo me acuerdo cuando mi padre... Yo reconozco que esto nace en mi adolescencia a partir de un episodio así. Y me di cuenta que se me había perdido la voz de alguien. Y ahí me di cuenta también... dictadura, que había como mucha desidia por los archivos, no se guardaba nada, no se mantenía el registro para luego consultarlo, porque es un material muy importante. Y hoy en día, justamente, volvemos a las redes y a la velocidad que nos implican las redes, es todo muy inmediato, sí. Es todo deja muy poco afianzamiento sobre el territorio, los gestos, los eventos, las conversaciones. Y bueno, en aquel entonces nació esto de alguna manera, ya siendo un adolescente. Obviamente que no me sorprende la opinión ni de Testón, ni de Lágrima, ni de Marós, ni del Hebrero, más tan particular y tan tajante. No sorprende, pero ahí uno se da cuenta también que estos irrepetibles aún hoy tienen cosas para decir. Aunque la entrevista haya sido a fines de los 90, hoy, 25 años después, 20 años después, sigue teniendo sustancia. Es decir, hay gente que es irrepetible, que es única. Yo creo que todos, evidentemente, somos irrepetibles y todos somos mucho mejores que nuestras posibilidades. Sobre todo que las posibilidades que evaluamos o que visualizamos a futuro. A mí tengo un verdadero interés en que la gente, incluso gente que no conozca a estas personas, se den cuenta a través de estas charlas que también cada uno tenemos una versión de nosotros que es equivocada, que se hace y se construye básicamente... ¿Sobrevalorada o subvalorada? Generalmente subvalorada por nosotros mismos. Bueno, hay peligros de que el ego te lleve a sobrevalorarte, ¿no? Y sobre todo, pero en términos generales todos visualizamos nuestro futuro desde un lugar que no contempla el misterio de ese futuro. Por lo tanto, nuestras posibilidades no son exactamente las que ahora podemos administrar o ver que están allá en el futuro, ¿viste? O sea, es muy difícil eso. Esa es la tarea creativa, te enseña eso, a que el arte, a diferencia de la ciencia, que también tiene un mundo muy imaginativo y creativo, la ciencia necesita elaborar hipótesis, para después, a lo mejor 300 años después, alguien la confirme. Pero tiene la obligación de dar una respuesta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? El arte no tiene esa obligación. Y yo creo que tiene la obligación opuesta, que es la de no dar respuestas, sino ampliar las preguntas. En ese sentido, siempre estás con poca información. Y en el día a día eso nos pasa. Lo que pasa es que aquellos que no se dedican a la parte creativa o al mundo de la imaginación, que también es uno de nuestros derechos, no pueden, incluso esas personas, yo que me dedico a eso, no puedo verme accionando sobre posibilidades que no puedo ni siquiera imaginar. Hay una frase muy ingeniosa de Benedetti que decía, cuando estábamos acercándonos a las respuestas nos cambiaron las preguntas. Bueno, el que hizo eso fue un artista, el que cambió la pregunta, porque es una manera también de darte cuenta que eso que llamamos realidad y que a veces es posible y es necesario, por ejemplo, la ciencia, me encanta a mí todo el mundo de la ciencia, leo sobre eso, me encanta cuando el conocimiento logra desentrañar esos misterios, pero nunca es solo eso, siempre hay más. Y esa es la tarea que de alguna manera yo quiero hacer y de la que me gusta nutrirme. Y estas personas
siguen estando adelantadas, porque estaban pensando en cosas que nosotros no estábamos pensando y esas cosas, muchas de ellas, terminaron sucediendo. Alejandro, para terminar, dijiste que seguramente para muchos jóvenes sobre todo, esta gente, estos nombres no le dicen nada. Sí, y adultos también. Y adultos también. Capaz que también para muchos el nombre de Alejandro Ferreiro no les dice nada. Por supuesto. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que no conoce ni a estos personajes ni a Alejandro Ferreiro? ¿Por qué les estamos hablando de este libro? Bueno, porque creo que todos tenemos alrededor gente que de alguna manera podría cumplir el rol que cumplen ellos, que es personas que nos ensanchan la mirada. Cualquier persona, si se pone a dialogar con lo que eso implica con su entorno, con la mascota, con la hormiga, con el vecino, tiene cosas para aprender del vecino, de la hormiga, de la mascota, pero sobre todo de uno mismo. Ale, seguimos pronto esta charla. Sería buenísimo. Gracias por Muchas venir. gracias. Nosotros hacemos la pausa y seguimos.